Hola, les habla Cristian. Vamos a continuar con el siguiente paso. Ya tenemos rutas, ya tenemos código PHP, ya tenemos vistas. Lo que nos falta hacer ahora es generar persistencia en la información que manejamos. En los proyectos de Symfony, la información que se maneja durante el desarrollo del sistema y la ejecución de la lógica del negocio tiene que almacenarse en clases. Esas clases se llaman entidades. Las entidades son las estructuras de datos que nosotros usamos para almacenar, recuperar y gestionar la información que se utiliza en nuestro sistema de información. En este caso, nosotros estábamos viendo de manejar una persona, la información de una persona, sus nombres, primer apellido y segundo apellido en primera instancia. Entonces, en vez de manejar esta información de manera separada, nosotros tenemos que crear una estructura de datos que albergue esta estructura de información. Para ello, nosotros vamos a crear una entidad. La entidad en Symfony no solamente se encarga de estructurar la información y permitirnos crear esos datos y utilizarlos, sino que también nos sirve como un puente que realiza la conexión entre nuestras clases de PHP y las bases de datos que vamos a manejar, en nuestro caso de Postgres. Para poder aprovechar las entidades, Symfony incorpora una librería. Esa librería se llama Doctrine. Doctrine se encarga de guardar y recuperar información en diferentes bases de datos relacionales. Es un ORM, Object Relational Mapper. Es un mapeador que se encarga de convertir una clase en su respectiva tabla. Entonces, para ello, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es configurar nuestra conexión a la base de datos. Entonces, para ello nosotros tenemos un archivo .env a nivel de la raíz de nuestro proyecto. El archivo .env es un archivo donde guardamos información de variables locales. Entonces, en este caso, vamos a cambiar la configuración directamente a nuestro archivo .env, pero después vamos a ver cómo hacerlo correctamente. Lo primero es crear una conexión y la conexión para la base de datos nos la da el mismo comentario que tiene. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar nuestra cadena de conexión actual por la nueva cadena de conexión. Entonces primero establecemos que nuestro gestor de base de datos es Postgres. Luego colocamos el nombre de nuestro usuario de la base de datos. Luego la contraseña que tenemos. Posteriormente la IP que nosotros manejamos, que normalmente es la IP del loopback en este caso, el puerto que usamos, Postgres siempre maneja el puerto 5432, el nombre de la base de datos. En este caso yo voy a llamar mi base de datos como mi sistema. Sistema la voy a llamar. Ese va a ser el nombre de mi base de datos. La versión de mi servidor de Postgres, que en este caso es 11, y el charset que voy a usar, la codificación de los caracteres, que voy a manejar UTF-8. Luego de configurar mi cadena de conexión, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro pgadmin 4, que ya en un video anterior vimos cómo instalarlo conjuntamente a la versión 11.2 de Postgres. Yo voy a entrar a mi administrador de base de datos, Postgres. ¿Para qué? Para verificar lo que está pasando en mi servidor local. Entonces yo coloco la contraseña general de pgadmin y la de mi usuario. Veo las bases de datos y veo que en este momento no existe ninguna base de datos que se llame sistema. El primer paso para poder utilizar una base de datos es crear la base de datos. Para eso nosotros vamos a utilizar la consola de Symfony. Como les mencioné anteriormente, Symfony viene con una consola que nos permite realizar múltiples acciones. Para usar esa consola, lo primero que tenemos que hacer es movernos a la raíz de nuestro sistema. Entonces yo me tengo que ir a la raíz de mi proyecto. Una vez que estoy dentro de la raíz de mi proyecto, yo ejecuto el comando php bin console. Con esto establezco que voy a utilizar PHP y que utilice el archivo que está dentro de la carpeta bin y se llama console. Y lo primero que voy a hacer es utilizar una herramienta que es Doctrine Database Create. ¿Qué hace este comando? Este comando lo que va a hacer es, va a entrar a mi proyecto de Symfony, va a buscar la cadena de conexión, va a ver cuál es el nombre de la base de datos que utiliza este proyecto y va a proceder a crear la base de datos en mi gestor de base de datos. Ejecuto el comando y me da el mensaje base de datos creada para la conexión por defecto. Entonces yo vuelvo a mi gestor de base de datos, actualizo y voy a ver que se me ha creado una base de datos sistema. Entonces este es el primer paso.
Ya tenemos una base de datos, ya podemos comenzar a crear unas estructuras de datos. Entonces las estructuras de datos, como mencionamos, son entidades. Las entidades son clases que se van a albergar dentro de la carpeta source entity. Entonces, para crear entidades, nosotros podemos utilizar nuevamente la consola de Symfony. La consola de Symfony nos permite también crear controladores de la misma forma que vamos a proceder a crear ahora una entidad. Entonces, ejecutamos php bin console y ejecutamos el bundle, make. Make es un bundle o una herramienta que viene con Symfony en los proyectos full que se encarga de crear objetos. Entonces, para ello yo voy a utilizar entity. Y lo que nos pide es primero el nombre de nuestra clase. Como yo estoy hablando de la información de personas en mi proyecto actualmente, mi clase se va a llamar persona en singular. Luego de poner el nombre, las entidades, por si acaso, no necesitan tener ningún prefijo o sufijo en su nombre. Bueno, es importante que ejecuten el comando como administrador porque nosotros estamos en la carpeta var bbb. Entonces voy a crear la carpeta, el archivo persona. Luego de crear persona, se crean dos archivos. Dentro de entity se crea la clase persona y dentro de la clase repository se crea la clase persona repository. Más adelante les voy a explicar para qué es la segunda clase. Continuemos. Ahora dice, aumentaremos nuevos campos a la entidad. Entonces, primero tenemos que poner el nombre de nuestra propiedad, comenzando con minúscula y luego con la modalidad de camel case. Entonces, el primer atributo que va a tener es nombres. Luego de poner el atributo me pregunta qué tipo de dato voy a almacenar. Yo utilizo el signo de interrogación y puedo ver que puedo manejar cadenas de textos, textos booleanos, números enteros, flotantes. Pueden ser unas relaciones entre entidades. Puedo manejar arreglos, puedo manejar tipos de fecha y hora y decimales, etc. Entonces lo que a mí me importa para un nombre es simplemente que sea una cadena de texto. Entonces yo uso el comando, el tipo de datos string. Además me pide la longitud. Yo considero que 255 es una longitud correcta, entonces voy a utilizar 255 para la longitud. Me pregunta si este campo puede tener valores nulos. Toda persona tiene un nombre, por lo tanto no va a ser nulo. Ya se creó, me dice que ha actualizado el archivo. ¿Quiero aumentar otra propiedad? Sí. Mi propiedad se va a llamar primer apellido. Primer apellido también va a ser una cadena de texto, también va a tener una longitud de 255, no puede ser nulo en mi base de datos, y por último tengo el campo segundo apellido. Segundo apellido también va a ser una cadena de texto de 255, pero sí tiene la posibilidad de que sea un campo null. Entonces ya se ha actualizado. Una vez que termino esto, yo aprieto control C, termino la línea de comandos y voy a proceder a revisar mi archivo. Vamos a ver que dentro de entity se creó un archivo llamado persona.php. Entonces lo que se hizo es se creó una clase, la clase persona, y esta clase persona tiene varios atributos que vamos a comenzar a explicar enseguida. El primer atributo es un ID. Por defecto, toda clase o toda entidad debería tener un identificador único, y esto lo hace por defecto la herramienta de Symfony. Entonces nos da un campo ID que va a ser el identificador único del elemento. Luego están los campos que nosotros hemos creado: nombres, primer apellido, segundo apellido, campos privados, y cada uno tiene su getter y su setter. Nada más. Lo único que hacemos es aplicar encapsulamiento para que nuestros atributos no sean públicamente accesibles de forma directa. Otra cosa importante que tenemos que darnos cuenta son las anotaciones. Las anotaciones como tales son simplemente el uso de clases especiales de ORM mapping. Lo primero es que todas las clases que van a ser entidades y que van a almacenar información en la base de datos tienen que tener la anotación ORM entity. Esto dice que van a ser entidades y que van a tener una tabla con el mismo nombre en la base de datos. Luego de eso nos dice que vamos a utilizar una clase de repositorio llamado persona repository. La clase de repositorio es la segunda clase que se creó. Los repositorios se almacenan en la carpeta source repositories, y el propósito de los repositorios es
que nosotros aquí adentro escribamos todas las consultas que vayamos a hacer sobre una tabla específica de la base de datos. En vez de cargar nuestro controlador con las consultas de SQL, las consultas nosotros las hacemos en los repositorios. Entonces la clase de la entidad es la estructura que se almacena, que se relaciona con una tabla con el mismo nombre y con los mismos campos que tiene la clase. Y para consultar información de esa tabla nosotros utilizamos la clase repositorio. Además de eso, cada atributo de la clase de la entidad tiene un conjunto de anotaciones que establecen qué tipo de dato es. La anotación ID es una anotación especial que significa que esta clase, este atributo es la llave primaria del elemento. La anotación generated_value establece que el valor de este elemento se va a generar de manera automática, y la anotación column me establece el tipo de dato. Ahora, además de type, nosotros podemos ajustar esta anotación. ¿Para qué? Para establecer si este campo va a ser o no nulable, o sea, va a permitir nulos o no. Yo no voy a permitir nulos en mi tabla ID. Luego tengo la columna de nombres, que lo mismo que vamos a hacer es definir que esta columna no permita nulos. Al igual que nombres, primer apellido no tiene que permitir nulos, pero segundo apellido sí tiene que permitir null. Entonces podemos ver que aquí nullable está expresamente puesto y que establece true. Por defecto, cuando no establecemos que el campo nullable no permite nulos, pero es mejor plasmarlo de manera explícita para que nosotros sepamos que este campo es o no nulo. Una vez que nosotros tenemos esta clase, nosotros ya tenemos que generar la tabla en la base de datos. ¿Cómo generamos la tabla en la base de datos? La tabla en la base de datos se genera nuevamente desde la consola de Symfony. Para ello, con sudo ejecutamos el comando php bin console doctrine migrations create. Doctrine migration diff. El comando doctrine migrations diff lo que hace es examinar mi base de datos actual, comparar las tablas de la base de datos con las clases que yo tengo en mi carpeta de entidades y generar el código SQL que hace falta para que se refleje la estructura de mis entidades en mi base de datos. Todas las migraciones se crean dentro de la carpeta migrations con la fecha y la hora de la creación, y lo que vemos acá es nosotros vamos a poder ver el código que se va a ejecutar, el SQL. Entonces aquí podemos ver que hay dos funciones, la función up y la función down. La función up nos sirve para que podamos plasmar el código e insertar la tabla, y la función down es la función inversa, que si hemos insertado la tabla pero queremos deshacer esta migración, podamos ejecutarla y podamos deshacer el trabajo. Entonces podemos ver que se generó código para crear una secuencia que se va a incrementar por 1 cada vez que lo creamos, y que se va a crear una tabla persona donde establece los mismos atributos que nosotros vimos: ID, nombres, primer apellido, segundo apellido, con las mismas características que nosotros establecimos, y además de establecer un primary key. Si ustedes quieren, pueden modificar el código de la migración, el SQL, quitarle, aumentarle para que se ejecute todo lo que quiera. Es bueno no hacerlo porque se autogenera, es mejor crear o configurar todo lo que necesitamos dentro de nuestra misma clase para que aparezca acá. Dicho esto, es importante saber que en este momento yo dentro de mi base de datos no tengo ni una tabla más que una sola que se creó, que es la tabla Migration Version. Por defecto, la herramienta de migraciones de Symfony crea una tabla donde guarda información de cuáles de estos archivos de migración se ejecutaron y cuáles no, para que solo ejecute el código SQL que no hubiese sido ejecutado en este momento. Pero nosotros, a pesar de haber creado el código, no lo hemos ejecutado. El propósito es que antes de ejecutar la migración y de plasmar las consultas SQL en nuestra base de datos, podamos verificar que son las correctas.
Una vez que nosotros estamos seguros de que todo está bien, tenemos que ejecutar el comando sudo php bin console doctrine migrations migrate. El comando migrate lo que hace es simplemente ejecutar el código SQL que no hubiese sido ejecutado. Me dice, cuidado, se puede borrar información. Entonces no es bueno ejecutar migraciones en una base de datos en producción, pero sí en desarrollo. Yo escribo que sí quiero que se ejecute, comienza a ejecutar, me muestra el código que se ejecuta, el tiempo que le toma y que ya concluyó. Una vez que nosotros ejecutamos eso, realizamos una actualización de nuestro esquema y vamos a ver que ya está la tabla persona y que esta tabla persona en sus primeros 100 datos no tiene ni un solo registro. Pero lo que sí hicimos es ya crear una tabla en la base de datos y solamente basándonos en nuestras entidades de código de Symfony. Ahora nosotros vamos a proceder a ver cómo persistir la información en la base de datos. Para ello vamos a complementar nuestra función de persona controller que mediante la URL recibía los 3 datos que necesitábamos y estos 3 datos nosotros los vamos a guardar en una entidad. Entonces para ello lo primero que tenemos que hacer es crear una nueva persona como tal. ¿Cómo? Mediante el operador new y la clase persona. Es importante siempre incluir en nuestros controladores las clases que utilizamos, si no, no van a funcionar. Lo que yo estoy usando aquí es la clase persona de mi entidad. Después de crear la persona, yo a esa persona le voy a asignar mediante set nombres la variable nombres que me pasen por la URL que vimos anteriormente. Además, vamos a hacer lo mismo para las demás funciones. El primer apellido mediante el primer apellido que yo recibí y a la persona le vamos a asignar el segundo apellido mediante la variable segundo apellido que recibí. Con esto yo acabo de crear un objeto de tipo persona y almacenar toda la información de la persona en este objeto. Entonces ahora además de eso, yo lo que voy a hacer es primero reacomodar mi código para que lo que tenía funcione antes de guardar o persistir en la base de datos. Entonces lo que voy a hacer ahora es, en vez de pasarle 3 variables a mi vista, le voy a pasar una sola variable que va a ser la persona como tal y voy a borrar las demás variables. Además de eso, yo lo que voy a hacer es entrar a mi vista en templates, seguridad, persona, crear persona y voy a reemplazar el código. En vez de simplemente usar la variable nombres, yo voy a utilizar la variable persona que hace referencia al objeto que acabamos de crear y simplemente voy a acceder a su atributo respectivo. Primer apellido. Entonces aquí esto también Symfony reconoce cuando tenemos un error de acceder a un atributo dentro de nuestro Twig. Hago las correcciones respectivas y les voy a explicar lo siguiente. En Twig yo, al igual que en código PHP, puedo acceder a los atributos de los objetos, solo que el operador, en vez de usar la flecha y en vez de usar la función getNombres, yo simplemente utilizo el punto y el nombre del atributo. Lo que hace por abajo Twig es analizar la clase, buscar una función getter o setter para el atributo que yo pongo acá y automáticamente ya se encarga de utilizar la función. Entonces esto nos simplifica el trabajo, no tengo que escribir todo el nombre de la función dentro de mi código Twig. Después de hacer eso, nosotros vamos a volver a ingresar a la URL para crear una persona y para ello lo único que voy a hacer es copiarme esta URL por simplicidad y voy a proceder a hacer mi primer registro. Entonces una nueva aquí, perdón, en esta parte yo voy a proceder a realizar el registro y voy a poder ver que ya me aparece nombres primer apellido. Yo cambio el dato de acá, no le pongo nombres, sino le pongo Juan Galleta Mojada y veo que funciona mi código. Entonces yo mejoré mi estructura de código y ya no estoy utilizando variables sueltas, sino que estoy utilizando estructuras de datos mediante clases que son entidades.
Pero ¿cómo hago yo para persistir esta entidad en mi base de datos? Lo primero que tengo que hacer es crearme un objeto de tipo Entity Manager, o en realidad normalmente lo que utilizaba antes es EM. ¿Cómo hago eso? Yo utilizo una función de Abstract Controller que se llama create get doctrine. Obtengo el objeto que maneja doctrine y dentro de doctrine get manager. Entonces get manager es el objeto que se utiliza para gestionar todo lo que tiene que ver con persistencia en la base de datos. Siempre que yo quiero almacenar un objeto en la base de datos, yo tengo que obtener mi objeto Entity Manager de la clase Doctrine mediante la función getManager. Luego que tengo mi objeto EM, yo simplemente utilizo la función persist y le paso como parámetro el objeto o la entidad, la instancia de la entidad que quiero guardar. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Le estoy diciendo, por favor, Doctrine, créate un objeto para que maneje todas mis entidades y haga un seguimiento a la base de datos. Y por favor, quiero que tomes en cuenta este nuevo objeto que te acabo de pasar. Y ese objeto va a estar listo para su almacenamiento. Pero para guardarlo realmente, yo tengo que ejecutar un último comando, el comando flush. El comando flush lo que hace es revisar todos los objetos que han sido persistidos, que yo le pedí que se persista en la base de datos, y proceder a crear el SQL y ejecutarlo dentro de mi motor de base de datos. Con estas simples líneas de comando, estas 3 líneas de comando, yo lo que hago es guardar un objeto en la base de datos. Entonces vamos a verificar que funcione. Vamos a guardar todo nuestro código con control S y vamos a volver antes de ejecutar, vamos a actualizar nuestra consulta SQL. Entonces voy a volver a ejecutar mi consulta y no hay registros todavía en mi base de datos. Voy a volver a ingresar, voy a volver a acceder a mi URL. Ya accedí a la URL y aquí ya comienzan a aparecer unos aspectos muy interesantes. Ya me comienza a mostrar mis queries que estamos haciendo en la base de datos mediante la barra de depuración. Yo hago un clic encima y puedo ver que se han realizado 4 consultas. ¿Cuáles son las 4 consultas? Primero, obtuve el valor del siguiente intervalo de la secuencia que creé en la base de datos. Luego, he creado o iniciado una transacción en la base de datos. Por defecto, y esto es importante que lo sepan, Doctrine usa transacciones. ¿Qué significa eso? Que engloba todos los insert, updates y delete que yo le hago antes de ejecutar la función flush y los guarda en un solo bloque, que es una transacción. Si alguna de las sentencias falla, se deshacen todas las demás y previas instrucciones que se hubiesen ejecutado. Eso significa que si yo quiero crear 10 objetos de golpe, pero falla al crear el 10º, no se crea ninguno porque se deshacen las 9 creaciones previas. Una vez que se ejecutan todas las instrucciones, recién ejecuta el commit. Y si hubiese un error, Doctrine se encarga de ejecutar un rollback. Veamos ahora qué es lo que ha pasado con mi base de datos. Yo acabo de crear un objeto en la base de datos y el código fue tan simple como el que vemos a continuación. Vamos a proceder a crear algunos más. Entonces voy a volver a entrar a mi función y le voy a poner, además de Juan, a su esposa, que es María. Acabo de registrar a María y además de María vamos a poner a Ariel Gómez y no le voy a poner ningún apellido. Entonces ya vamos a comenzar a ver que la información que yo genero la voy a ir persistiendo. Le voy a quitar también a Ariel su apellido, su primer apellido, y vamos a poder ver que seguimos ejecutando las consultas y almacenando objetos en la base de datos. Entonces aquí es importante tomar en cuenta lo siguiente: yo puedo persistir varios objetos al mismo tiempo. Entonces yo puedo, solamente para propósitos demostrativos, por ejemplo, yo voy a crear otra persona, la voy a llamar persona 2, y esa persona 2 simplemente va a tener la ventaja de que va a ser lo mismo que hemos enviado, pero con un guión medio 2.
Esto es para que vean cómo se hace la persistencia de múltiples objetos. Cuando yo manejo múltiples objetos y quiero almacenar múltiples objetos, utilizo la función persist para cada objeto que creo y al final de todo recién utilizo la función flash. Entonces vamos a hacer una creación más que va a ser Gabriela, apellido y otro. Entonces aquí me dice igual cuando yo cometo un error en mi código, el depurador de Symfony me dice dónde está el error, me dice la clase donde está, en qué línea está y me resalta el error. Entonces yo voy a volver y efectivamente aquí me equivoqué. ¿Por qué? Porque no está dentro del paréntesis. Y eso es una gran ventaja de lo que es la barra de depuración de Symfony cuando utilizamos Twig. Vuelve a ejecutar el comando, me dice OK y yo voy a mi base de datos y voy a ver que se crearon las dos personas, Gabriela y Gabriela 2. Y además de eso, se ejecutaron 6 consultas de SQL. Entonces lo único que hizo es obtener 2 veces el valor de la secuencia, iniciar una transacción, insertar mi primer valor, que es Gabriela, e insertar mi segundo valor. Y una vez que estaban los dos listos, hizo el commit. Entonces con eso, ustedes ya vieron el código que se puede hacer y cómo podemos persistir información en la base de datos. Esto es todo por este video.